Hola, un saludo a todos. Verán, hoy voy a hablar de un tema de cómo, digamos, del sistema programado 666. Verán, si no miran el video de calidad, alta calidad o de no mucha preparación, digamos, académica, etcétera, etcétera, me disculparán, pero pues me veo obligado a hacerlo solo porque pues no cuento con nadie quien me pueda echar la mano para llevar la información más, digamos, más sobresaliente, de mejor calidad. Ya que por lo mismo, por el sistema programado 666, pues donde yo radico, la mayoría de personas que están aquí, que radican aquí, ni entienden esta información que doy yo, ni les interesa conocerla, ni nada, ni nada. Acordémonos que estamos en el quinto impulso del segundo día de creación, en las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que, digamos, aquí donde yo radico, pues hay varias iglesias. Pero como en esas iglesias ya están las creencias en estas personas inoculadas tanto en su cerebro y en su, probablemente en su genética, pues no. Cuando viene alguien y ha dado tipo de información de puede ser, digamos, para estas personas chocante. Quiero entender esto, que por lo que estamos viviendo y por lo que se nos viene encima, estas personas, es muy cruel y también es muy cruel y muy nefasto lo que voy a decir, pero la mayoría de personas de estas probablemente se vayan a perder o vayan a perder la vida con los acontecimientos que se vienen. Volviendo a hablar, a ir desglosando este sistema programado 666. Aquí la saqué en Google, lo que quiere decir sistema conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectivo. Eso es sistema, conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectivo. Si vamos a ver lo que es sistema, este conjunto de ordenanzas se ha implementado en el planeta desde que nosotros fuimos atrapados en estos cuerpos. Desde que el ser humano ha sido atrapado y manipulado genéticamente. Desde allí viene trabajando el sistema. El sistema que lleva el conjunto de normas y procedimientos. Podemos llamar así, de esa eternidad atrás viene implementado el sistema. Ahora vamos al programa. Significado de programado. El término programado es un tiempo de verbo programar. Significa preparar un conjunto de normas o fases, etapas para una acción posterior. Significa preparar un conjunto de normas o fases, etapas para una acción posterior. ¿Cuál ha sido el programado? Podremos definirlo en 4 poderes. Política, economía, militarismo,
y religiones. Vamos a agregarle otro conjunto: medios de comunicación. Medios de comunicación. Con este programado, política, economía, militarismo, religiones y medios de comunicación nos tienen crucificado hoy en día a los seres humanos en este planeta. ¿A dónde quiero llegar yo con toda esta información que estoy dando? De que ustedes saben que el 666, la marca de la bestia y todo esto, viene impulsado por las normas, costumbres, programadas como política, economía, militarismo, religiones y medios de comunicación. Con eso se viene impulsando el 666. Pasamos a la siguiente etapa. Vámonos al 666. Ahora vámonos al 666. Número que da 1, 2, 3, 4, 5, 6 al 6. Hombre que da al 600, al número 6. Hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que da de letras, números de letras que dan al 6. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hombre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bestia. Bestia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sistema programado 666. Llevado por el quién? Por el hombre. Pero si nosotros analizamos bien
detrás del sistema programado 666 se encuentra quiénes? Los controladores del universo, de este universo material, que es Yaldabaoth y sus autoridades. ¿Y quién es Yaldabaoth y sus autoridades? Son los que Pablo en la carta de Efesios los llama como los gobernantes, principados, autoridades. Estos personajes en las sombras, escondidos, están manipulando al ser humano para que el ser humano venga implementando el sistema 600, el sistema programado 666. Como les vengo diciendo, en la eternidad atrás, estos personajes estaban presentes en la tierra físicamente. Hoy en día, por las batallas que han venido teniendo con lo de la luz, muchos de ellos han sido destruidos, otros de ellos están escondidos en otros planetas, otros de ellos tienen bases subterráneas, de ahí controlan al ser humano. ¿Cómo nos controlan? Por los implantes que nos han puesto en nuestro cuerpo. Si nosotros vemos, a nosotros se nos ha dicho que nosotros tenemos un pecado original y que por eso nosotros actuamos de esa manera, por ese pecado original. Pero si nosotros los intrometemos más en la búsqueda de la ayuda de la información, nosotros tenemos implantes en nuestros cuerpos que nos inducen a actuar de esa manera, como actuamos. Y que tenemos un corto de tiempo de vida, que nuestras acciones, si no tenemos ningún tipo de conocimiento, son simplemente a actuar negativamente. Pero nosotros tenemos impulsos de odio. Eso se nos activa a nosotros rápidamente. Impulsos de odio, de rencor, de resentimiento. Son implantes que están introducidos en la genética del hombre. Ya voy a hablar más a fondo de eso. Vamos a concentrarlo. Esto está, digamos, implementado en todo el planeta, en todos los países del mundo. También voy a hablar otra cosa bastante, digamos, chocante. Mucha gente en el planeta Tierra, mala gente poderosa, poderosísima. Algunos no los conocemos, otros que les llamamos la élite, los Illuminati. Muchos de los personajes se ven así como nosotros corporalmente, de físico. Pero su esencia, que se le conoce como espíritu, no proviene digamos, no es de luz, como la que tiene el ser humano, sino que es una entidad no humana que está en ese cuerpo. Ha creado ese cuerpo para habitar en él, o ese cuerpo humano es tan perverso, se dejó ya poseer por esas entidades. Podemos ustedes verlos en presidentes. Por ejemplo,
yo donde quiero llegar con toda esta información es de que aquí en El Salvador se está implementando algo que se viene trabajando ahora, vienen por la reducción de los municipios. Todo esto es el programa, el sistema programado 666 que se viene implementando en el país. Al país lo han agarrado como campo de laboratorio, algo así, para llevar a cabo ese sistema. Para allá donde yo quiero ir. ¿Y cómo lo vienen logrando? A través de los seres humanos mismos, las personas, como les digo yo, más las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, que son simplemente ignorantes digamos, de qué es lo que se vive en este mundo, de que por qué la creación, por qué existen, por qué se trabaja, por qué se muere, por qué se enferma, no saben nada, absolutamente nada, simplemente son personas que van a vivir la vida como caiga. Esas personas se van a usar y se vienen usando hoy en día para implementar esto que estamos viviendo en el planeta. Ahora bien, digamos, si nosotros vemos lo que se está llevando el planeta, vamos a empezar a ver cómo estos son los comandos que actúan en el cuerpo de nosotros. Cómo actúan. Yaldabaoth y sus autoridades, volviendo a, como les digo yo, que las personas poderosas que ustedes puedan ver, que tal vez, como les llamamos la élite, gente sumamente rica en que está en sus países, como les digo, su esencia no es humana. Si usted no me cree lo que yo le estoy diciendo, usted puede ir a ver la película Matrix, que es dirigida por Keanu Reeves, o puede ir a ver también la película que se llama Constantine. Esa película salió como en el 2005, la de Constantine. Esa película de Constantine se dedica de Keanu Reeves a andar combatiendo con demonios. Hay una escena bastante interesante que él va a confrontar a un personaje diabólico con apariencia de hombre, de ser humano. Y llega a un edificio bastante lujoso y está el personaje ahí y viene él y desde afuera le dispara y penetra la pared donde está el personaje importante. Cuando el personaje lo daña con el disparo que le hace y se le ve la cara, si le ha destrozado la cara, él ve que ya no es humano, ya no es humano, sino ya como un tipo de monstruo. Eso es real en el mundo que vivimos. En las películas con mensajes predictivos se nos dice que hay seres que tienen que estar en altos puestos de poderes que no son humanos, que tienen formación física humana, pero su verdadera esencia no es humana. También esos seres están mezclados y están trabajando, están llevando a cabo el sistema programado 666. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo todo este control que estamos llevando? Por ejemplo, lo que les vengo explicando. Si nosotros vemos en El Salvador que El Salvador ha sido escogido para montar el sistema 666 y lo que es la reducción de municipios, que van a quedar pocos municipios, 44 municipios. Si usted analiza Si usted analiza 44 municipios, y usted lo suma, $44 municipios que van a quedar en el país,
Da a entender que de los 44 municipios que ya se está llevando a cabo, permítanme, que el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: El Salvador debería ser dividido en 50 municipios máximo. Es absurdo que 21,000 kilómetros cuadrados esté dividido en 218 cargos de ediles serán eliminados con la propuesta del presidente Nayib Bukele para reducir a 44 el número de alcaldías del país, lo cual ha generado diversas opiniones entre los salvadoreños. Uno de los puntos que cuestionan es si un alcalde tendrá la capacidad de estar a cargo de varios distritos simultáneamente y poder solventar las necesidades de la población. Siempre ha habido un alcalde en cada alcaldía, pues no sé si podrían estar pendientes de todas, pues, porque mucho trabajo sería para... En noticia, el anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la reducción del número de municipios del país de 262 a 44 y el número de diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 miembros. Bukele cuestionó que en un país tan pequeño existan tantos municipios. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. si nosotros analizamos bien, vamos a ir viendo cómo se va a usar y cómo van a trabajar con los seres humanos para llevar a cabo todo este proyecto aquí en El Salvador y a nivel planetario. Si hay quienes dicen que esto es una locura, que es un chiste, que no se puede llevar a cabo esto, pues yo le diría a usted que si usted es un poco consciente, si usted no sabe las implicancias de lo que se nos viene encima, de lo peligroso que se nos viene encima, déjeme decirle que usted es una persona, digamos, ingenua.
Si nosotros leemos el documento La lógica de la lógica, nadie puede emprender la búsqueda de uno de los más hermosos caminos con los frágiles ojos de la inocencia, porque se puede perder. Si usted está inocente de esto, si a usted no le importa lo que está pasando, pues yo lo que le puedo asegurar es que usted camina a ser arrollado y destruido por lo que se nos viene encima. El 666 que se está aplicando a nivel planetario y en El Salvador, cuando se reduzcan los municipios, no crea que solo se van a reducir los municipios, sino que también se van a reducir los seres humanos. Porque uno de los propósitos que tiene la organización extraterrena de Satán es eliminar una buena parte de la población mundial. Bueno, ellos lo quieren eliminar a todos, ya que ellos saben que tienen poco tiempo en este universo de control y en este planeta, que antes de perder el planeta y este sistema que tienen controlado, son capaces de destruirlos a todos. Primero nos llevan a todos por encima, pero antes de perder esta creación. ¿Qué es lo que se va a identificar más cuando ya reduzcan los municipios? Las personas, porque va a haber un control férreo sobre los seres humanos. Vamos a llegar a un momento, esto probablemente puede pasar entre 1 o 2 años, 3 años, vamos a llegar a un momento de que usted va a salir a la calle, va a encontrarse un militar, un policía y todo, y lo que lo va a hacer el militar va a hacer, mire, o desaparecerlo. ¿Usted me cree que esto es una broma? Deje que el tiempo pase. Permítalo que nos lleguemos al 2026 y prepárese. Prepárese para lo que viene. Más si usted, digamos, no cree en nada de lo que está viendo, lo que está pasando. Prepárese para lo que viene. Reducción de los municipios implica que desaparición de todos los documentos físicos que nosotros llevamos a cabo. Desaparición del dinero en efectivo y dinero digital. De 2 a 3 años ya no vamos a estar usando dinero físico, sino dinero digital. Usted se va a tener que marcar para poder acceder a las cosas que se hoy en día. Ahora bien, hablando de todo, de un poco de esto, vámonos a cómo se va a llevar el control y que el mismo ser humano, votando, prestándose la manipulación de los votos, de que, digamos, que el mal vaya a decir que este sistema se implementó por el ser humano, porque el ser humano lo está llevando a cabo, manipulado por el mal. Cómo los comandos que tenemos en nuestros cuerpos trabajan en nuestro cuerpo. Cómo, digamos, nosotros los seres humanos, controlados y manipulados por 4 poderes: política, religión, economía, militarismo, medios de comunicación, el corto tiempo de vida que tenemos en estos cuerpos manipulados, se nos pasa la vida, como es corta la vida, se nos pasa la vida y nunca conocemos nunca conocemos la realidad de lo que es, nunca que llegamos al conocimiento de luz, al conocimiento de la verdad. Ahora bien, sigamos, me voy a sentar ya para ir leyendo cómo se va a llevar a cabo el control para establecer esto de 666. Lo que he explicado, digamos, en el documento, en la pizarra que ustedes están viendo, y el control que hay en nuestro cuerpo, y cómo se va a manipular al ser humano, y cómo se bombardea al ser humano con propagandas para llevarlo a de que en el 2024, cuando sean las elecciones, especialmente en El Salvador, el ser humano vaya a dar su consentimiento, algunas personas, para que se implante todo lo que es el 666 en el país.
Esta información la vamos a ir leyendo aquí, vamos a irla desglosando. Los 120 años de muerte. El Dios Mesías, hijo del primer gobernante tenebroso, el aborto de la brutalidad, quien no tiene ninguna potestad en los Sheol, sea en los universos, pues no posee eternidad, odia a los unicornios, sea a los seres humanos. Las cadenas genéticas A de la inmortalidad del hombre Pijeradán. El oscuro conjuramento de muerte dijo cuando corrompió la creación que está corrompida, el sistema, normas establecidas de corrupción en el planeta. Programado, 4 poderes, incluyendo medios de comunicación. No obrará más mi espíritu para con el hombre, pues apilaré las leyes en penumbra de mi Padre oscuridad, en un gen gusano para toda la tierra, y serán sus días 120 años. Génesis 3:6. Y formó el gusano larva de babosidad, soma pensar oscuro con tal perversidad que él programó su odio y su montaña de Sinaí, su poder aliado para quitar la conexión luz a que une al hombre universal con el palpitar supremo y sus leyes inescrutables. Se estableció como Dios Padre y abortó este gusano larva para reemplazar al Supremo, y lo abortó de sí mismo y lo puso en su paraíso como opositor a la unión eterna hombre-Dios en este mundo del hombre en formación. Esta fue su obra con la cual intentó igualarse a Dios, como denunció Isaías. Seré semejante al Altísimo, pues con ella tendría el poder de los mundos iniciales de evolución, o sea, la Tierra y otros planetas que están controlados por estos seres. Así las 7 penumbras postraron al hombre, diezmando su tiempo de existencia de vida desde sus años originales, sea de los 1000 años, que probablemente, como se lo dice el Génesis, que vivíamos Así las 7 penumbras postraron al hombre, diezmando su tiempo de existencia de vida desde sus años originales, y la larva de tinieblas devoró sus días, que llegaron a ser 120 años, logrando de esta manera cortar la cápsula principal del cuerpo, tiempo y espacio contenida en la estructura molecular ADN, que es eterna en luz, pero en los mundos manipulados se muda por cada pensamiento. Entonces la humanidad perdió su identidad ser y pasaron a su tiempo de ignorancia sin descubrir a Dios. Esto lo que se ha instalado hoy en día. La mayoría de personas que no conocen a Dios se dejan llevar por todo lo establecido. Por eso estamos llegando a aquel cumplimiento del 666. Ustedes verán aquí en el país cómo, aunque usted no lo crea, esto que se llama reducción de municipios, desaparición de documentos, reducción de población. Si usted no me cree que en El Salvador está llevando una reducción de población, vea a la gente que muere en las cárceles, vea a la gente que muere, que de repente cae muerta por lo que les inyectaron hace 2 años con el bicho y etcétera. Se le conoce como eso, como reducción de la población. Reduciendo los municipios, se dice reducción de población. ¿Por qué? Porque el sistema está muy apresurado en desaparecer la cantidad de seres humanos más posibles del planeta. Luz, por lo cual las tinieblas le hicieron llamar portadoras de luz, las que traen el conocimiento del Dios al hombre de Dios Lucifer.
Entonces el Señor de tinieblas llamó a cada uno de sus poderes de confusión, las 7 sombras, y comenzó por la primera cabeza de Ató, la cabra maldita, que muestra un pensar de oveja, y por esto es padre de las violaciones, quien replicó: haré que el hombre viole toda ley. Haré que el hombre viole toda ley. Cuando el ser humano viola leyes, por ejemplo, en elegir gobernantes criminales, gobernantes mundiales de maldad, sabiendo de antemano que la persona está consciente de que ellos mismos dicen que los que llegan a las políticas son ladrones, pero si usted analiza bien, ellos mismos los ponen ahí. Eso es violar ley. ¿El por qué? Usted viola una ley cuando usted escoge un ladrón, porque en este mundo somos gobernados por gobernantes mundiales de maldad de este siglo. ¿Cómo se puede explicar la maldad? Cuando un gobierno mantiene a su población en la extrema pobreza, como nos mantienen en el país. Es brutal la pobreza que hay aquí en el país, que si usted lo llega tanto a desesperar el modelo económico brutal que hay en este país, que si usted tiene hijos y mujer, usted no le queda de otra que irse del país, si quiere progresar en algo, en llegar a tener su casa. Porque vivimos aquí en este país, es tan brutal, y en todos los países del mundo, en unos es más brutal que en otro se disfraza la esclavitud con el sistema de dinero, porque se gana un poco más y se pueden adquirir otras cosas mejores, pero siempre es en la misma brutalidad de la esclavitud, del sistema económico, uno de los 4 poderes. Cuando se mantienen a la población en una pobreza constante, como nos mantienen a nosotros, al día, eso es gobernar con maldad. Cuando desde el Estado se promueven matanzas en contra de la población, eso es maldad, etcétera, 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 etcétera. Así se nos gobierna a nosotros, a punta de maldad. Eso es violar leyes. Incluso usted ve los comentarios de hoy en día de las personas sin conciencia, sin ciencia, sin entendimiento, sin sabiduría, sin nada. Dicen, vamos a ir a reelegirlo por 4 años más. Da comprendido que los seres que trabajan, que están controlando el cuerpo del ser humano, lo impulsan a que esto se llegue a concretar, de la reducción del municipio, y el 666 vaya progresando en el país y en todo el mundo, porque esto pasa en todo el mundo, pero concentrémonos aquí en el país. Haré que el hombre viole toda ley. En un estallido de brutalidad estirpó su miembro y de ellos exprimió baba sangre y bestial, y la cedió al pensar para ocultar el gen oscuro, la larva infernal con el cual el hombre, aceptándola en su brutalidad, llegaría a violar la ley luz, pues todo lo haría en un estallido de brutalidad, baba, sangre, bestial. Lo que hacen. Ustedes ven que no importa lo que estén haciendo las personas que eligen gobiernos así, que como no hay conciencia, no hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay nada en ese espíritu, en ese cuerpo de esa persona, en esa mente, es controlado por esta entidad, Astó, la cabra maldita, este comando de programación o de seres que controlan a esta persona, que viole toda ley. Entre el gran tumulto de poderes saltó la segunda, Eloaoi, que tiene un cavilar de mula, y dijo: hagamos de la mente del hombre nuestro trono. La segunda entidad, de la larva del gusano gen del error, que controla el cuerpo del humano, de la persona. Hagamos de la mente del hombre nuestro trono. ¿Cómo se puede llegar a ser
de la mente del hombre nuestro trono, usando los medios de comunicación de masas, bombardeando el pensar del ser humano para que el ser humano siempre esté recibiendo imágenes en su mente, a través de imágenes también que ellos le proyectan. Imágenes de vanidad, imágenes de odio, imágenes de avaricia, imágenes de todo tipo, pero nada de imagen de luz. Así se va a llegar a cumplir, a llegar a lo que es el 666 en El Salvador. ¿Por qué? Porque se va a bombardear a las personas para que vayan a elegir lo que es la implementación, reducción de municipios, y el 666 se establezca bien en El Salvador. Hagamos de la mente del hombre nuestro trono, y dispuso su oscuro meneo de animal, introdujo un mega modelo de imágenes oscuras, secretos perversos de su sangre en el gusano gen larpa, con toda la figura de Dios que es el Señor de las nieblas, y fueron grabados en la carne del tiempo para cuando madurarse la perversidad mental Edén, unir a los malditos en sus células ADN, rechazar la luz, suplantándola por reglas oscuras de razones. Rechazar la luz, suplantándola por reglas oscuras de razones. Usted le dice a las personas que lo que están haciendo los gobiernos, lo aceptan como algo normal. Pero si usted les habla que esto es malo, rechazan la luz. Así se va a llevar a cabo esto. Usted le puede decir no, dice, lo vamos a ir a reelegir. ¿Por qué? Por el bombardeo en su mente. Más que una persona sin ningún tipo de conocimiento. Vamos a pasar a la cuarta. Luego apareció la cuarta, la infernal, serpiente Yao, que tiene astucia de serpiente de 7 cabezas, y dijo, me comprometo con anatema a cubrir el cuerpo luz de las células del ADN, con velos de razones y emociones, lo que se usa para elegir gobiernos. Razones y emociones. Entonces la bestia inyectó su odio, sangre infernal, ADN de cada una de sus cabezas serpentinas, y así tomó en ente el gusano, el gen larva de temor y terror primario, las sombras del bosque de tinieblas que brillan como vapor entre las tinieblas prohibidas a la conciencia humana, la formó de las bestias animales con cara de hombre que fueron antes de perder su luz. Si nosotros leemos
Por ejemplo, si nosotros vemos este comentario de esta persona, dice, ¿qué clase de trastorno puede tener un pueblo para que personas que no tienen para comer voten a los que les roban la comida? ¿Qué clase de trastorno puede tener un pueblo para que personas que no tienen para comer voten a los que le roban la comida? Yo se lo explico, se lo estoy explicando. El ser humano posee comandos en su cuerpo que le inducen a hacer cosas que van en contra de la ley sagrada. Usted va a ver en elecciones presidenciales y de políticos en este año que viene, personas de mayores de 70, 80 años. Los va a ver en los carros como van, como perfectos borregos. ¿Por qué? Porque son personas que su esencia luz nunca han trabajado por el ascenso del espíritu. No les importa el conocimiento, no les importa nada. Estas personas, como estamos todos, porque todos también yo tengo este programa infernal en mi cuerpo, en mi carne. Pablo lo llama el pecado que mora en mí, que ya vamos a leer lo que dice Pablo, el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo, en lo que él resume en la carta de los Romanos, él dice, no con las palabras que yo estoy diciendo aquí en este documento que estoy leyendo, sino con las palabras que él dice que él tiene un implante en su cuerpo. Primer implante en el cuerpo, disminución y desmamiento de la vida del hombre. De que pasar de 1000 años, llegar a 120 años, hoy se llega a 70 años, Salmo 90:10. Los años del hombre son de 70 los más robustos a 80 años. ¿Por qué se llega hasta ese día? Porque hoy en día también los están envenenando con la comida. Usted puede llegar a 120 años llevando desde joven una dieta rigurosa, ejercicio, alimentación sana, verduras, nada de trasnochar, nada de contaminar su cuerpo. Usted puede llegar a esa edad probablemente con buena salud. Pero si usted ve que una persona ha llegado a 120 años, usted lo ve a todo aturrado, no puede moverse, hay quienes no pueden caminar, totalmente ya un cuerpo a llegar a esa edad no funciona estar acostado en una silla que lo sacan uno chineado hasta ahí para ir a hacer sus necesidades. Primer comando que tenemos por la larva, por este gen, este chip, podremos llamarle así, chip implementado en la carne, en la genética del ser humano. Segundo comando, programar al hombre para que viole toda ley. Tercer comando, hacer del hombre el trono de su mente. Cuarto comando, inyectar al hombre el germen larva para que el hombre disminuir y que el hombre se ocupe en cosas vanas y nunca llegue a conocer la esencia luz. Luego apareció la cuarta infernal, serpiente Yao, que tiene astucia de serpiente de 7 cabezas, y dijo, me comprometo con anatema a cubrir el cuerpo luz de las células del ADN con velos de razón y emociones. Entonces la bestia inyectó su odio, sangre infernal, EDN en cada una de sus cabezas serpentinas, y así tomó ente el gusano de gen larva del temor y terror primario, las sombras del bosque de tinieblas que brilla como vapores entre las tinieblas prohibidas a la conciencia humana, la formó de las bestias animales con caras de hombre y que fueron antes de perder su luz. Salió al mundo la quinta Sabaoth, que tiene el deliberar del dragón, la larva reina de las sombras en los estados emocionales, el cerebro gusano de las profundidades, y poseyó al hombre en la más baja vibración. El cerebro de la larva actuó por debajo de los 666 Hz, agrupando vibraciones del cuerpo de carne que podríamos valorar desde toda violencia carnal, los vicios que abren camino de entidades parasitarias que posesan la conciencia del individuo y lo esclavizan. Estos son los imbéciles hombres de las más bajas vibraciones que se codean con la misma bestia oscuras de las 7 sombras de la larva, la que mató
engulló a Herodes por sus tinieblas, y un día señalado a Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en un tribunal y les arengó, y el pueblo clamó, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un mensajero del Señor hirió y expiró, como dijo, como comido de gusanos. Hechos 12, 31, 23. Por esto, Job, etc. Comparecía la sexta, Adoni, el ente infernal, cara de mono, la bestialidad de las carnes animales, quien personifica a todos los demás engendros de serpientes, y expreso todo quien contenga nuestro gen se apasiona al orden bestial y se considera llamado cúpula con él y llega a ser bestia hombre. Ahora bien, se le aclara a la persona que dice ¿qué clase de trastorno puede tener un pueblo para que personas que no tienen para comer voten a los que les roban la comida? Lo que hemos venido leyendo. Una población como nosotros, por ejemplo, donde yo vivo, yo le explico a usted que yo aquí, yo no cuento con nadie con el conocimiento que yo tengo. Cuando yo tenga que salir huyendo, que ya estoy ya bastante, digamos, encaminado en eso, en ese proyecto, cuando se venga el control total del sistema del 666, militarismo, desapariciones de personas, dinero digital, ley marcial, asesinatos al aire libre, eso se va a dar cuando ya se haya reducido los municipios. Yo cuento que yo no cuento con nadie, yo tengo que salir por mi cuenta solo a huir, a refugiarme. Por lo tanto, también hay una esperanza. Va a ser sacada gente del planeta Tierra cuando ya se venga implementando definitivamente el control 666. Otros van a esconder en refugios, pero la mayoría, muchos perderán la vida y muchos se doblegarán a aceptar el sistema Bestias de 666 para comprar, vender, trabajar, etc. Explicando un poco los comandos que hay en el cuerpo del ser humano, esto de la reducción de los municipios, la estabilización de un sistema brutal en el país, se va a dar porque sí se va a dar. Está profetizado, tienen controlada los tienen controlados con la cárcel que es nuestro cuerpo, comando larva introducido en nuestra genética, que se pasa de padre a hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Una población que no le interesa para nada el conocimiento, que no le importa nada, que se deja de llevar por las ondas cerebrales, las ondas mentales, los chips insertados en su cuerpo, etcétera, etcétera, se viene el cumplimiento de la profecía. Prepárese si usted está viendo esta información, busque conocimiento. ¿Cómo usted puede contrarrestar esto de la larva, del gen infernal que tenemos en nuestra genética, en nuestro cuerpo manipulado, controlado? Con los conocimientos de Jesús el Cristo, el compendio del Evangelio de Jesús el Cristo, aplicándolos a su vida, llevando este conocimiento, luz a su espíritu y liberándose. Buscar el conocimiento, practicarlo, etcétera, etcétera, dejando emociones establecidas en su cuerpo. Si usted tenía algún vicio, empezar a trabajar en el vicio que tiene. Todos tenemos pasiones, yo también tengo. A mí me bombardean a cada momento con imágenes en mi cerebro, porque también yo estoy controlado. Mi cuerpo, tengo un cuerpo de muerte, también como dice Pablo. Leamos lo que dice Pablo.
Vamos a hablar de lo que dice Pablo. Pablo, él sabe con lo que él nos dice que en nuestro cuerpo hay un gen implantado. Sí, dice Pablo, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Soy del cuerpo, mi cuerpo contaminado, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago, dice el apóstol, no lo entiendo. Lo que dice la persona aquí, que ella no entiende qué trastorno ¿qué clase de trastorno puede tener un pueblo para que personas que no tienen para comer voten a los que les roban la comida? ¿Qué es lo que dice el apóstol? Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque lo que hago porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Porque lo que hago no lo entiendo, lo que está haciendo, predicando el evangelio y todo eso, no lo entiende. Pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El buscar la luz, el buscar el conocimiento, se aborrece. ¿Por qué? Porque los comandos implementados en nuestro cuerpo empiezan a trabajar. Por ejemplo, yo hace un momento, cuando iba a establecerme, a dar esta información, me entró todo tipo de pereza, sueño y todo eso. ¿Qué es lo que hice yo? Obligar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque los comandos que tengo en mi cuerpo, la larva, comandos en mi genética ya estaban trabajando. Ya estaban trabajando. Si usted no me cree, usted póngase a leerse la Biblia. Y en el momento que usted se ponga a leer la Biblia, conscientemente usted va a sentir va a empezar a sentir ataques en su cuerpo, le va a dar pereza, le va a dar sueño. Van a empezar mentes por toda su mente a bombardearlos. Van a venir imágenes que mira el Facebook, todo eso. ¿Por qué? Porque los comandos se activan. ¿Por qué? Porque los comandos están diseñados para que actuemos en lo que el sistema está establecido de todo lo que conocemos en el mundo de lo material. Por eso es que los gobiernos tienen tanto éxito, porque a la gente, usted bien puede ver en votaciones, con el sol caliente y con calor, usted bien ve a la gente ignorante haciendo colas para que otros les dirijan la vida, les roben, los maten y los desaparezcan. ¿Por qué? Porque los comandos están establecidos en nuestro cuerpo. Y si aquel espíritu no contiene luz para nada en su ser y no le importa el conocimiento, es presa fácil para caer. Por eso es que la gente dice, no entiendo, dice la persona, ¿qué trastorno puede haber? Hay un trastorno en la genética y en el cuerpo de estas personas. Porque sabemos porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Predicar el evangelio dice que lo aborrece hacerlo, pero que la ley es buena. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
de manera que ya no soy yo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hago aquello, dice, sino el pecado que mora en mí. Siempre los comandos de programación de nuestro cuerpo están activos, induciéndolos que hagamos a lo que vamos a hacer. Incluso yo a veces me cabreo, no crean que no, pero es que mi cuerpo está manipulado. Pero a la diferencia mía es que yo conozco quienes controlan mi cuerpo y lucho contra eso. Hay muchas cosas que yo las voy ya venciendo. Hay otras cosas que me faltan. Y por lo corto tiempo de vida que tengo en este cuerpo, no creo que lo llegue a consolidar. Si lo llegara a lograr, y la promesa que está, de que va a haber una parte de gente que han seguido a Jesús el Cristo, que van a ser transformadas, se les va a dar un cuerpo eterno, donde se va a destruir todo esto para darles un cuerpo inmortal. Si soy digno de llegar allí, ya la hice. Pero si no, ¿qué me va a tocar? ¿Qué? Reencarnar. Porque es otra cosa que muchos seres humanos están en ese que dicen, de creer que si se reencarna, de creer que si existe la vida tras la trata, etcétera, etcétera. La reencarnación es una ley del espíritu. Pero es un proceso, no es que usted lo va a lograr en una sola vida. Si está con el cuerpo manipulado, mi cuerpo es de muerte. En cualquier momento puedo perder la vida. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es de muerte, está controlado, está diezmado por seres superiores. Me introducieron cosas para que digamos así, me introducieron un chip, pero también por medio de ese chip también ellos pueden poseer mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que combatirlo, hay que ponerlo a dieta, a la larva, a este ente de perversidad que hay en nuestra genética, de ponerlo a dieta. ¿Y cómo se pone a dieta? Siguiendo el conocimiento de Jesús el Cristo, siguiendo el conocimiento de la lógica, etcétera, 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 que voy a ir hablando. El que sea con el tiempo, voy a ir hablando de esos conocimientos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, sea en mi cuerpo físico, en mi genética. Yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. ¿Por qué? Por los implantes, no mora el bien. En ninguna carne de un ser humano mora el bien, sino por los implantes que hay en los seres humanos. En mí, si no mora el bien. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque el querer el bien está en mí. ¿Por qué? Por la luz cristal, la luz que viene instaurada en nuestro ser, en nuestro espíritu, que proviene del Creador, en mí, pero no en hacerlo. ¿Por qué? Porque los comandos están impidiendo que uno llegue a esa luz y que solo se dedique uno a lo que ellos han establecido en el sistema mundial, etcétera. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que él hace el bien que él quiere, no lo hace, sino el mal que él no quiere, eso hace. Que tiene que inclinarse a hacer el bien, porque si hace el mal, viene la ley de causa y efecto, la ley del karma, y viene en contra de él. ¿Qué da a entender? Como dice la lógica de la lógica.
Así que creerme toda fuerza negativa que liberes y produzcáis en acción contra un semejante se desencadenará contra vosotros mismos a su debido tiempo. Nada que perjudique a vuestro semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de vuestra muerte hasta vuestro propio nacimiento, con todas vuestras aciertos, vuestras buenas acciones, vuestras alegrías y desdichas, pero también lograrás ver el mal que causasteis a otro y vuestras malas intenciones en vuestro libre accionar, vuestro juicio sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que ocasionasteis aquí. El individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia venganza y deshonra. Así que créeme, toda fuerza negativa que liberéis y produzcáis en acción en contra de un semejante se desencadenará contra vosotros mismos. Ley de causa y efecto, ley de correspondencia, lo que habla el apóstol aquí. Toda una acción que uno desencadene contra el prójimo se le revierte con el debido tiempo y dice con matemática exacta. Esta información que habrá de vivir todo el desencarnado está escrita en su propia sangre, pero lo tanto deberá vivir y sentir el mismo dolor atraso que ocasionó al dolor atroz que causó en su misma esencia. Así que usa bien el conocimiento que se os otorga, sé sabio al hacerlo. Uso de esta acción preserva al hombre de errores y fallas en su vida. Es claras razones sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que es el dolor que os somete y os hace blasfemar. No es más que una forma de probarlos por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de pasar por este planeta, no como acciones producidas de Dios, sino que es necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con todas sus perfectas armonías, con ley equilibrante y con matemática precisa. Por lo tanto, aprended y superad y reivindicaré vuestro espíritu sin caer en agonías que solo alargan vuestro sufrimiento. Con matemática exacta, usted mata a un prójimo, usted escoge a un gobierno, así como este gobierno está desapareciendo gente, esa gente que votó por él, se le va a revertir esto, que también así los familiares van a desaparecer, etcétera, con matemática exacta. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que hago en mí. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol estaba consciente que, aunque él no quería hacer el mal, hacer cosas negativas, de tantos comandos de programación que tenemos en nuestro cuerpo, dice que ya no lo hacía él, sino el pecado, los comandos de programación que tenemos en nuestra genética nos impulsan. Es imposible que yo no vaya a ver una mujer que la vea agradable. Hasta Jesús el Cristo dijo que el hombre que con solo que mirara a una mujer y la deseara en su pensamiento ya estaba pecando. Es imposible. Es imposible que yo no me vaya a cabrear. Yo lo voy a hacer, me voy a enojar.
etcétera, etcétera. Pero hay cosas que ya no puedo llegar, ¿no? Ya las tengo. Pero constantemente hay personas que estamos en esa lucha, pero el que no tiene nada de conocimiento, ¿para dónde va? Y así nosotros hemos venido. Usted sufre los embates de los gobernantes de maldad que nos hacen. Usted lo sufre. ¿Por qué? Porque siempre las mismas personas van y los eligen. Son personas controladas por la larva, controlados por los comandos que hay aquí. Así se va a implementar el 666. Porque lo que hago, el bien que quiero, eso no, el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Implementado, el mal está en mí, en mi cuerpo. La larva. Los comandos de gen oscuro que tengo en mi cuerpo. Diezmando mi cápsula de tiempo de vida, teniendo mi mente como un trono a sus deseos, contaminando mi ser luz, etcétera, 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 etcétera. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque según el hombre interior, el cristal luz, mi espíritu, que procede del Padre, luz, me deleito de eso. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Pero veo otra ley en mis miembros, la larva, los comandos, que se rebelan, atacan. Busco el conocimiento, me atacan, me da pereza, me da ganas de ir al baño, me da etcétera, etcétera. Se rebelan. ¿Por qué? Porque me quieren manteniéndome siempre en la ignorancia, sometido a los sistemas establecidos, política, religión, economía, militarismo, medios de comunicación. Eso, los humanos estamos propensos, los comandos actuando en el cuerpo humano. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado. Y que me llevan cautivo, me captivan, me atrapan a la ley del pecado. Usted va a ver para el 2024 un montón de borregos sin ciencia, sin nada, ir a elegir la dictadura complementaria. Desaparición de documentos físicos, establección de moneda digital, control biométrico, implantación de chip, la larva apoderándose completamente de las personas que acepten el sistema 666, que ya estamos viviendo en él, que simplemente está cuajando para complementarse definitivamente a nivel planetario. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, sea en mi cuerpo genético material, la larva, el gusano del gen del error. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy, dice al apóstol, por Jesucristo Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice, gracias doy a Dios, a Jesucristo Señor y Dios, que con la mente sirve a Dios y con la carne sirve a la ley del pecado. ¿Que hay una esperanza? Sí, hay una esperanza. ¿Que se va a restablecer el cuerpo del humano? Claro que se va a restablecer el cuerpo del humano.
los que sean transformados, la venida del Jesús el Cristo se va a ir regenerando el cuerpo humano hasta que después de 1000 años o cierto tiempo, la humanidad completa será regenerada completamente de la larva y ya no existirá más la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, señores, con esta información me despido y espero que sea de su agrado y a prepararnos. 666 se completará porque se completará. Reducción de municipios es un hecho. Desaparición de documento físico es un hecho. Implementación del dinero digital es un hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Comando larva en el cuerpo humano, manipulando al cuerpo humano, mente, cuerpo, etcétera, etcétera, para llevarlo a que haga lo que tiene que hacer. Establecer el 666 y usted va a entrar en una tiranía brutal por 3 años y medio. Bueno, espero que la información sea de su agrado y hasta pronto.